estas indicaciones dadas. Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto saludarles. Mi nombre es Julio Hidalgo, soy abogado. Actualmente tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo más de 19 años en la administración pública. Y bueno, actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo, en la región de Lambayeque. Es un gusto poder hoy día compartir la experiencia y el constante aprendizaje sobre un tema tan importante, ¿no? Que es la atención a las víctimas de violencia, que se da en el contexto, sobre todo, enfocado a la mujer o en el entorno familiar. Para ello voy a desarrollar la exposición en tres aspectos, ¿no? Primero vamos a conocer la problemática, ¿no? Luego vamos a desarrollar la exposición y al finalizar vamos a hacer un intercambio de experiencias, preguntas sobre este tema tan importante, ¿no? Y con tanta relevancia también. Y bueno, a modo de introducción sobre el tema, ¿no? Quisiera primero expresarles que dentro de lo que implica los derechos humanos como tal, debemos partir primero de que tenemos un marco internacional que garantiza los derechos ciudadanos y a nivel nacional tenemos también un marco normativo que también se sustentan en los tratados internacionales y que la Constitución y otras leyes recogen a nivel nacional. Entonces, para poder conocer un poquito más respecto a la situación de los derechos, hay que comprender primero qué podemos nosotros entender por derechos fundamentales y derechos constitucionales, para poder enmarcar dentro de lo que es la protección a las víctimas de violencia. Y eso implica poder entender primero de que los derechos fundamentales, como tal, son atributos que le corresponden al ser humano y donde el Estado garantiza su cumplimiento mediante instituciones y leyes. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, que vamos a abordar el día de hoy, el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Eso qué significa? Que sin duda, para que el Estado lo garantice a nivel nacional, en base a determinados compromisos que asume a nivel internacional mediante la Convención de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, asume la obligación de poder garantizarlos a nivel nacional. Y es así donde en la Constitución se garantiza en el artículo 2, inciso del 1 al 24, los derechos fundamentales, o sea, en aquellos donde el Estado está en la obligación de garantizarlos, cumplirlos, y para ello crea instituciones y crea leyes. Un derecho fundamental, por ejemplo, es el derecho a la vida, el derecho a la integridad. ¿Qué ocurre cuando a una persona se atenta contra su integridad física o psicológica? ¿O qué pasa cuando se vulnera el derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, un homicidio o las lesiones que pueden ocasionarse físicamente o psicológicamente. Tenemos un código penal que establece determinadas sanciones para aquellas personas que infringen estos derechos. Y a la vez instituciones que se encargan de tomar medidas para poder investigar y sancionar. Entonces, cuando les decía que los derechos fundamentales se sustentan en la práctica o en la realidad, en la garantía que da el Estado de generar instituciones y leyes para protegerlos.
hoy día vamos a hablar de uno de esos derechos fundamentales, ¿no? Que involucra el tema de la defensa a las víctimas de violencia, sea de la mujer o en el entorno familiar, ¿no? Y claro, cuando hablamos de violencia, hablamos de una afectación a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad, ¿no? Entendiendo que estamos en una problemática donde partimos de situaciones de vulneración a los derechos de las mujeres o de las personas que se dan en un contexto de un entorno de familia, o que son simplemente, en el caso de mujeres, víctimas de violencia por su condición, digamos, de tal, ¿no? Entonces, y recuerdan que les decía que el Estado genera leyes, genera instituciones para garantizar y protegerlos. De eso vamos a hablar hoy día. Cómo el Estado garantiza el derecho a la integridad, a la vida, a la salud de las víctimas de violencia. Pero ya para un poco entenderlo mejor, quisiera mostrarles a partir de esta introducción de este derecho que vamos a conversar hoy y que vamos a desarrollarlo, enfocado a la atención legal a víctimas de violencia. Entonces, cuando hablamos de atención a víctimas de violencia contra la mujer o del entorno familiar que realizan los centros de emergencia mujer, debemos comprender de que cómo nosotros vamos a intervenir frente a estos casos. Desde la situación que vemos en el día a día o en su defecto en las situaciones que se nos presente en el desarrollo de cualquier tipo de actividad que ustedes desarrollen. Entonces, quisiera que tengamos estos tres objetivos claros. El curso o el tema que vamos, mejor dicho, a abordar el día de hoy les va a permitir tres aspectos. Primero, que ustedes conozcan qué hacer frente a un hecho de violencia contra la mujer o el entorno familiar y cómo proteger a las víctimas. ¿Qué hacer y cómo proteger a las víctimas? Segundo, ¿qué normativa tenemos específicamente para poder proteger a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia o del entorno familiar? Y tercero, vamos a desarrollar específicamente el procedimiento que se sigue ante los centros de emergencia mujer, que es un organismo que se encarga y tiene por función proteger a las víctimas de violencia y del grupo familiar o grupo vulnerable que se ven afectados por hechos de violencia que se pueden dar de cualquier manera, ¿no? Entonces, este tema que vamos a abordar el día de hoy va a permitir que ustedes puedan cumplir o conocer esos objetivos que son, me parece, importantes. Ahora, finalmente, ustedes al finalizar esta exposición y que conozcan a ustedes van a tener el material que les va a hacer el sustento para que sepan qué pasos, qué procedimientos, qué temas, cómo debo intervenir en casos de hechos de violencia y cómo proteger a las víctimas de esta situación que se da ya sea en mujeres o en el entorno familiar y cómo acudir a los centros de emergencia mujer. Bien, bajo esta situación, para poder comprender la atención legal a Disculpe, víctimas de doctor, violencia. me mencionan que no se le está anotando las PPTs. A Tal vez ver, podría dejar de compartir y volver a compartirlas, por favor. claro que sí, con todo gusto. A ver, permítame un ratito, por favor. Bien. Ya, ahí pueden verlo, por favor. No, doctor, se quedó en la pantalla. Tal vez está compartiendo otra pantalla, doctor. A ver. A ver, le voy a detener lo que está compartiendo Ya, para que lo vea. a ver. Vamos de nuevo, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Vamos a ver. Ya, a ver.
Ya, ok. Bien, entonces vamos nuevamente, por favor. A ver. Bien, ahí pueden visualizar lo que estoy mostrando en pantalla o compartiendo. No, doctor, sería mejor que abra primero el archivo y ahí le aparece en el mismo Zoom la opción de compartir ese archivo que está abierto. Ya, ok, a ver, vamos a verlo de esa manera. Ya, ahí pueden visualizar. Ahora sí, doctor, sí, se visualiza el Word que Ya, estoy compartiendo. listo. Bien, entonces vamos a entender la problemática de la violencia contra la mujer y el entorno familiar y qué debemos hacer para proteger a las víctimas utilizando el procedimiento normativo, legal que tenemos para acudir a los centros de emergencia mujer. Primero, miren, esta es una nota periodística que aparece en Perú 21, dice, abusó sexualmente de su pareja y le quemó los glúteos con un fierro en Chiclayo. Este es un hecho real, estamos hablando de una problemática específica. Acusan a sujeto de arrancarle la oreja a la pareja en Lambayeque, también en Perú 21. Modelo acusa a expareja de mandar a cuchillarla. Un hombre acuchilló a su expareja al interior de su vivienda. Mujer fue atacada por su expareja con un cuchillo, pero logró escapar de milagro. Sujeto desfigura el rostro de su exesposa en Lambayeque. Entonces, como podrán ver, lo que acabo de mostrarles son casos que suelen darse como una problemática donde da cuenta la violencia que suelen estar sometidas las mujeres y sobre todo también el entorno familiar también. Entonces, bajo esa situación, vamos a desarrollar este curso que se llama Atención Legal a las Víctimas de Violencia, ¿no? La mujer en los centros de emergencia mujer. Pero primero para poder entender y plantearnos la atención legal, debemos entender algunos conceptos básicos, ¿no? Que vamos a abordarlos en este momento. Primero, hay que comprender que cuando hay un hecho de violencia como el que les mencionaba y que conversaba y que les mostraba para entender cuál es la problemática y cuál es el escenario y por qué es necesario conocer el procedimiento legal para atender a estas víctimas de violencia, debemos partir de una situación que suele ocurrir día a día y que ustedes tienen que conocer estas herramientas para poder accionar con el procedimiento, activar a las instituciones competentes y de esa manera poder ejercer una defensa que les permita tener un resultado, que es proteger a las víctimas y que haya también una sanción para el agresor o quien incurre en estos hechos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la presentación de la diapositiva. ¿Bien? Sí, lo pueden visualizar, ¿verdad? Se visualiza correctamente. ¿Sí? Por favor, si me confirman. Sí, sí, doctor, sí se puede Ya. visualizar. Genial. Entonces, vamos a empezar el desarrollo de la exposición. Bueno, tenemos nosotros que conocer qué hacer para proteger a las víctimas de violencia
Y uno de los medios es acudir a los centros de emergencia mujer, que le denominamos CEM, que son, digamos, servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para, digamos, básicamente, contribuir a la protección, a la recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia familiar o sexual, ¿no? Que se dé en un entorno de la familia o que se dé básicamente para la mujer, ¿no? Que se ve afectada. Recordarán que les mostraba al inicio la problemática y todos estos casos que se dan cuenta, ¿no? A diario, ¿no? Entonces, son hechos que suceden a nivel nacional y en todo lugar, y que es necesario que se conozca qué poder hacer. Recuerdan que les decía al inicio que para proteger los derechos el Estado genera instituciones o crea leyes y instituciones para proteger a las víctimas, porque de eso se tratan los derechos fundamentales, ¿no? Que el Estado garantice su vigencia a través de instituciones y de leyes y así protegernos. Por eso es que hablamos de un derecho fundamental a la vida, a la integridad, a la salud, a una vida libre sin violencia, que se ve afectado cuando hay un hecho de violencia, ¿de acuerdo? Entonces, si se trata de una mujer o forman parte de un grupo familiar y está en situación de violencia, pueden solicitar el apoyo del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable a través de los centros de emergencia mujer que dependen de este organismo y que están, como les decía, en todo el territorio del país. De acuerdo a la ley 30364, ¿no? Que es el marco legal que establece las consideraciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y los integrantes del grupo familiar, establece pues que hay un programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, que es el programa Aurora. Y allí se diseñan y ejecutan acciones y políticas de atención, de prevención y apoyo a las personas que están involucradas en hechos de violencia, digamos que se den en el entorno familiar, sexual, y que contribuyen hacia mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, esto puede ir acompañado de una atención institucional, una asistencia económica. Hay, digamos, varios aspectos que van a contribuir a este propósito que es tan importante. Ahora, para poder nosotros desarrollar este curso, y que por cierto ya alcancé el material, vamos a utilizar básicamente dos documentos que son, como les decía, la normativa que va a ayudarnos a establecer la forma de poder nosotros intervenir y accionar, ¿no? Por ejemplo, mire, vamos ahorita a revisar cuáles son el marco normativo en el cual vamos nosotros a trabajar esta exposición, y que va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de esta exposición, y que además le va a ser de mucha utilidad a ustedes. Bien, entonces son básicamente dos documentos, ¿no? Son dos documentos normativos que ayudan mucho y que van a permitirles a ustedes poder también ejercer una defensa y poder comprender mejor los alcances de cómo accionar ante este tipo de casos. Bien, miren, el primer documento que tenemos es este, ¿no? Que es el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer, ¿no? Con este vamos a trabajar, ¿no? Allí están establecidos, digamos, las pautas, los procedimientos de cómo funcionan los centros de emergencia mujer, cómo están organizados. Acá está su objetivo, su finalidad, sus alcances, su base legal, ¿no? Cuál es su población objetivo, qué procedimientos se siguen. Entonces, este es un documento de mucha importancia porque va a permitir que puedan ustedes saber cómo los centros de emergencia mujer abordan los casos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo de violencia familiar y violencia sexual, ¿no? Y como les decía, establecen determinados estándares para que el personal de los centros de emergencia mujer a nivel nacional brinden atención de calidad al público usuario. O sea, ustedes
tienen estas normas que prácticamente establecen cómo estas instituciones o cómo esta entidad tiene que intervenir. Bien, entonces, con esta norma vamos a trabajar, no se olviden, ya esto ya también les van a alcanzar al finalizar esta exposición. No se olviden los protocolos de los centros de emergencia mujer, que son unos documentos muy importantes, ya. Tenemos también la guía de atención integral de los centros de emergencia mujer, que es un documento que nos ayuda a desarrollar cómo es el procedimiento, sobre todo de atención a las víctimas, ¿sí? De atención a las víctimas. Acá establecen las guías, ¿no? Que nos van a permitir, o que van a permitir a los funcionarios de los centros de emergencia mujer atender a la población que se ve afectada, ¿no? Entonces son dos documentos de mucha importancia y que vamos a utilizar el día de hoy en la exposición. Bien, entonces, con esta breve introducción y con las consideraciones antes expuestas, vamos a empezar el desarrollo propiamente del tema que es la atención legal a las víctimas de violencia en los centros de emergencia mujer. Bien, voy a compartirles la pantalla que está acá. Ya, bien, ahora sí. Sí, ya el material y todos los cursos y todo lo que se va a utilizar en PDF se está alcanzando se les va a estar entregando al finalizar, entiendo, que ya de mi parte al menos he cumplido con alcanzarles, ¿no? Entonces, ya el Centro de Formación y Capacitación, CEFOCAP, les va a alcanzar todo el material, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo. Vamos a ir desarrollando en función a un supuesto caso. Voy a ir avanzando y al finalizar vamos a poder tener preguntas o intercambiar experiencias para poder así ir finalizando y que permita sobre todo hacerlo lo más práctico posible. Bien. Primero, como les decía al inicio, tenemos un documento que es muy importante, ¿no? Que es la Guía de Atención Integral, que es del año 2016, ¿no? Se las mostraba, pero también había un antecedente que es del año 2009, que es la Guía de Atención Integral de los Centros de Emergencia Mujer, pero bueno, finalmente esta norma ha sido, digamos, actualizada a través de la Guía de Atención Integral de los Centros de Emergencia Mujer, ¿no? Que está aprobada por una resolución ministerial del año 2016, y está actualizada en base a la ley 30364, ¿no? Que se publicó el 23 de noviembre del 2015 y otros cambios normativos también. Bien. Hay que señalar que tenemos también el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. No se olviden, dos documentos, ¿sí? De mucha importancia. Ya recuerden, tenemos la Guía de Atención Integral de los Centros de Emergencia Mujer, ¿de acuerdo? La del 2016, y el Protocolo de Atención de los Centros de Emergencia Mujer, ¿ya? No se olviden esos dos documentos, y básicamente hay que señalar que el Protocolo de Atención del año 2021 se sustenta en la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿no? Los objetivos institucionales, los instrumentos de gestión del sector y el manual de operaciones del Programa Nacional Aurora, ¿no? La normatividad vigente. O sea, son documentos que lo que van a hacer es desarrollar cómo vamos o cómo se va a intervenir en estos casos de violencia que se da en el entorno de la familia o de la mujer, ¿no? Bien. A ver. Entonces, ¿cuál es la finalidad y alcance de estos protocolos de atención de los centros de emergencia mujer? Ojo,
consideren y recuerden al inicio que tenemos una problemática, la violencia que se da contra la mujer y el entorno familiar. ¿Cuál es esa problemática? Los casos que hemos visto. Y los casos que a diario se escuchan siempre, ¿no? Recuerden la situación de vulnerabilidad, de violencia que suele suceder, no solo en el país, sino en el mundo, pero en nuestro país se está presentando una situación que es recurrente y donde el Estado, para garantizar el cumplimiento de convenios o tratados internacionales, ha creado, mejor dicho, ha desarrollado normatividad nacional que justamente garantizan esos derechos fundamentales que les hablaba, ¿no? El derecho a la vida, a la salud y a la integridad. Entonces, crea normas como los protocolos de atención a los centros de emergencia mujer y crea instituciones, que son los centros de emergencia mujer que pertenecen al Ministerio de la Mujer, que tienen por finalidad, primero, mejorar la calidad de los servicios y de acuerdo a la normatividad vigente. O sea, hablamos de que sea un servicio que ayude a proteger a las mujeres víctimas de violencia. Primero, que haya también parámetros y estándares para la actuación del personal de los centros de emergencia mujer. No se olviden que esas entidades son o tienen equipos multidisciplinarios. Tienen abogados, psicólogos, asistentes sociales, educadores, ¿no? Que ayudan justamente a la atención de las personas víctimas de violencia, ¿no? Ayudan a atender estos casos. Entonces, la aplicación y el cumplimiento obligatorio es importante por parte del personal de los centros de emergencia mujer de estas normas que les he mencionado para poder atender satisfactoriamente a la población. Y es un documento técnico normativo que permite orientar metodológicamente a los y las profesionales que operan en el servicio de los centros de emergencia mujer. Entonces, ojo, ustedes tienen ya el marco legal de cómo funcionan los centros de emergencia mujer y cómo están organizados, cuáles son las competencias, funciones de los trabajadores, ¿no? Y cómo es que deben actuar o proceder en los casos de violencia. Entonces, cuando ustedes tienen conocimiento de un caso, pueden acudir y obviamente van a exigir o van a pedir que funcionen correctamente en base a este marco normativo que ellos tienen y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, estas normas o el protocolo de aplicación para el personal de los servicios de emergencia mujer, quienes tienen conocimientos especializados en temática de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. El protocolo plantea acciones que pueden ser realizadas indistintamente por todos los servicios y que pueden ser preferentes y exclusivas. Cuando se hace referencia al término preferente, no se excluye ni se favorece el servicio especial, ¿no? Por el contrario, incluyen todos los servicios para realizar una misma actividad cuando requiera un beneficio de la persona usuaria. Entonces, pero sobre todo, esto que es muy importante, ¿no? O sea, esta normativa, lo que se quiere para defender de manera adecuada e idónea a las víctimas, es que sea oportuna, eficaz y de calidad. Tratando en todo momento de evitar la revictimización, complementando información obtenida por las y los profesionales intervinientes, ¿no? Incorporando como herramientas la intervención, el enfoque centrado en víctimas, que haya una respuesta célere, urgente, ¿no? Implementando aquello que mejor favorece a la persona usuaria. Por ejemplo, si ustedes el día de hoy tienen conocimiento que por donde viven hay una persona que está siendo víctima de violencia, o una chica, o una amiga, o un familiar, mujer, que es víctima de violencia por parte de una persona, porque la agrede físicamente o psicológicamente, y esta situación es recurrente, es continua, ya viene presentándose con mucho tiempo, y ustedes hoy día deciden intervenir, los centros de emergencia mujer atienden 24 horas, o sea, ellos están incluso en algunas comisarías, ¿no? Entonces, cuando se acude, como les decía, tiene que ser una acción inmediata, oportuna, y evitar la revictimización. La revictimización es un término muy importante, ¿no? Porque ya la víctima de por sí o sea, sufre toda una situación de estrés y de violencia generada por una situación que se da, ¿no? De violencia física o psicológica. Entonces, cuando se dice evitar la revictimización, es que evitar juicios valorativos, no juzgarla, ¿no? Decir por qué permitió esto, o por qué usted no denunció, o por qué usted sigue con esta persona, ¿no? O por qué ha permitido que se siga generando esta situación de violencia, ¿no? Entonces, el personal tiene que evitar esto, pero sobre todo tiene que actuar de manera idónea, oportuna, eficaz y de calidad, ¿no? Miren, el protocolo para
que ustedes puedan hacer una defensa adecuada de una víctima de violencia, tiene como corresponde una estructura, ¿no? Y lo mencionábamos justo en las normas que al inicio les enseñaba, ¿no? Primero hay un objetivo, una finalidad, alcances y la base legal. Entonces, la población objetivo del servicio, el rol del Programa Nacional Aurora, de qué se tratan las características del servicio, enfoque de atención, principios de atención, derechos, vamos a ver. ¿Sí? El abordaje interdisciplinario, el capítulo 1, aspectos generales, el capítulo 2, disposiciones para la atención a las personas, el procedimiento para la atención, eso se divide en el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y seguimiento y evaluación del caso, ¿de acuerdo? En cada uno de estos capítulos vamos a desarrollar de manera muy concreta y sucinta cómo funciona. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ponernos en el supuesto de un caso de violencia que tenemos conocimiento el día de hoy. Hablamos de una mujer que es víctima de violencia hace 3 meses, constantemente es agredida física y psicológicamente por su pareja. Esta señora tiene un hijo, o tiene 2 niños, que también escuchan toda esta situación de violencia y que viven atemorizados por la pareja de esta señora, ¿no? Que incurre en estos hechos de violencia, ¿sí? Vamos a trabajar con este caso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos para este caso una estructura en los centros de emergencia mujer que nos va a permitir a nosotros poder ejercer una defensa de la víctima, ¿de acuerdo? Seguimos. Entonces, hay algunas disposiciones, lo vamos a desarrollar en estos momentos, que establece cuáles son los parámetros. Permítanme un segundo, por favor. Bien, disposiciones para la atención, ¿no? En estos casos de violencia y cuando acudimos a los centros de emergencia mujer, hay un abordaje interdisciplinario. Recuerden que una víctima de violencia, para que ustedes ejerzan la defensa, no solo los centros de emergencia asumen una protección o una acción legal, sino también interdisciplinaria, porque la víctima requiere asistencia psicológica, asistencia social y promoción eventualmente de un empleo o trabajo, ¿no? Entonces, por eso se habla de un enfoque o un abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces, los profesionales que trabajan en los centros de emergencia mujer cuentan con experiencia integral para atender estos casos, ¿no? Que es muy importante. El desempeño, obviamente, de sus labores de los y las profesionales no se restringen a las de su propia especialidad. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Por ejemplo, un psicólogo que puede dar terapia psicológica, no solo puede brindar una asistencia psicológica, sino también está preparado para poder hacer una defensa legal. Miren la importancia de esta entidad. O una asistenta social no solo puede dar o hacer un enfoque de evaluación social de la víctima, sino también puede dar de pronto una contención psicológica a una persona que es víctima de violencia, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que yo les contaba que llega, pues, que es víctima de violencia y que vive con sus niños y el papá, pues, constantemente, o el esposo, la pareja constantemente la agrede, ¿no? Y llega, pues, en una situación de shock. Cualquier profesional puede estar en la capacidad de hacer una contención y dar una atención para hacer un soporte psicológico y así atender a la víctima, independientemente del trámite. Entonces, miren cómo todos estos profesionales están preparados para atender esos tipos de casos, ¿no? Entonces, el desempeño, por eso dicen que de los profesionales no solo restringe de su propia especialidad, ¿no? O sea, ellos cuentan con solvencia suficiente para utilizar herramientas que permitan identificar, proponer, diseñar y desarrollar estrategias de intervención acorde a la necesidad de cada caso que se presente, ¿no? El protocolo
que ya se les va a alcanzar, hace énfasis en la atención interdisciplinaria, que son preferentes y excluyentes, ¿no? O, perdón, exclusivas, para cada uno de los servicios, ¿no? Básicamente es una atención multidisciplinaria con el propósito de responder de manera integral a las necesidades del público usuario desde un enfoque y principios que permitan interpretar, analizar y actuar a favor de las personas usuarias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las disposiciones para la atención diferenciada de casos? Como yo les decía, o condiciones que favorecen a un trato con la persona usuaria. Primero, hay una cierta, digamos, atención prioritaria, ¿no? O partiendo de la vulnerabilidad del grupo al cual se atiende, que son niños y niñas, personas adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas LGBTI, población indígena y población afroperuana, personas dependientes que están en una situación de riesgo por parte de la persona usuaria, o personas desaparecidas también en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta situación hace que hayan condiciones que favorecen un trato adecuado a los usuarios, como por ejemplo, conocer sus necesidades, entregar información oportuna, facilitar la expresión de la persona usuaria, valorar la capacidad del personal usuario, respetar su privacidad, entrevista para no revictimizarse, o que no se, perdón, que sea una entrevista no revictimizante. Acá quiero que entiendan eso, o sea, estos aspectos son importantes que ustedes conozcan porque el personal de los CEN tiene que tener este enfoque y esta mirada y esta preparación, ¿no? Bien, ahora, tenemos este caso que conversábamos, ¿no? Lo primero que pasa es como cuando uno acude a una dependencia pública, en los centros de emergencia mujer, ocurre lo mismo, ¿no? Es una entidad del Estado donde hay un procedimiento para atender a las víctimas. Y que ustedes, al ejercer una defensa, tienen que conocer cuáles son esos niveles de atención. Hay un primer nivel de atención que es básicamente la admisión, o sea, llega la víctima y dice, no, miren, yo estoy siendo víctima de violencia, tengo 2 hijos, el caso que les ponía como ejemplo, constantemente soy agredida por mi pareja, ¿no? Entonces, inmediatamente se admite el caso, ¿no? Se admite el caso, está acá, como mencionaba, entonces, hay una primera entrevista, ¿no? Si hay una situación de, digamos, de afectación, como puede haber en la víctima, que de hecho lo hay, mejor dicho, pero de pronto hay un momento de crisis, también hay un protocolo para atender estos casos. Y cuando me refiero a crisis, de pronto la persona víctima llega pues nerviosa, llorando, con mucho temor, ¿no? Inmediatamente tienen que ahí rápidamente abordarlo para atender esa situación. Una evaluación de riesgo, por ejemplo, si la persona llega diciendo que le han amenazado de muerte, de pronto, para ponernos en un supuesto, ¿no? El agresor tiene o porta arma de fuego, ¿no? Entonces, hay un riesgo porque, según refiere la víctima, la ha amenazado de muerte. Entonces, se evalúa el riesgo también. Y también, obviamente, cuando se escucha el caso, se va evaluando la estrategia de afrontar el caso, ¿no? Gestión de riesgo es cómo se trabaja para reducir o minimizar o neutralizar esta situación de riesgo. Hay un plan de seguridad también que se evalúa para proteger a la víctima. Evaluación de redes, asistencia y defensa jurídica, ¿no? Que es básicamente presentar denuncias, pedir medidas de protección, en fin, ¿no? O en su defecto la derivación del caso dependiente, ¿no? Entonces, miren, hay un primer nivel de atención que es muy importante y que lo vamos a ver más adelante en un cuadro que nos va a ayudar a comprender mejor. Y hay un segundo nivel de atención que una vez atendido la primera etapa, vamos a ver cómo va la evolución del riesgo. Entonces, si ya se han tomado medidas, si se ha seguido todo lo señalado en el primer nivel de atención, vamos a ver cómo ha ido evolucionando el riesgo, la gestión social, ¿no? Hay que hacer una visita domiciliaria, el fortalecimiento de la red de familia, ¿no? Hay un informe social, psicológico, entrevista motivacional y un acompañamiento psicojurídico, ¿no? O el patrocinio legal del caso. Entonces, estos 2 primeros niveles son muy importantes porque va a permitir generar el punto de partida y una hoja de ruta del caso. Entonces, ustedes ya tienen que tener en claro de que para poder atender estos casos en los centros de emergencia mujer tienen necesariamente que seguir estos procedimientos, que como les decía al inicio, están sustentados
en estas normas antes mencionadas. ¿Bien? El primer nivel de atención, ¿no? Como les decía, a modo de conclusión, recuerden, está orientado a la protección inmediata, ¿no? Su objetivo es obtener información que sea suficiente, relevante, confiable para estimar el riesgo de violencia en que se encuentra una persona usuaria y sus dependientes, proponer estrategias de gestión de riesgo y ejecutar acciones orientadas a reducir o minimizar sus consecuencias. O sea, se busca facilitar un espacio para la expresión de emociones y análisis integral de situaciones de cada persona usuaria, teniendo en cuenta el enfoque implícito. O sea, acá rápidamente hay que ver cómo se protege a la víctima. De pronto, como les decía, en el caso supuesto de una persona que es amenazada porque su esposo, además de agredirla físicamente, la amenazó de muerte, ¿no? Y además porta arma de fuego. Entonces, ya la parte legal tiene que, con estos antecedentes, pedir medidas de protección y quizás solicitarle al juez de violencia o especializado en violencia contra la mujer que se le pueda, en todo caso, suspender el uso del arma de fuego o retenerla, ¿no? Entonces, miren, hay diversas maneras donde se puede proteger a las víctimas. Actualmente, y quiero hacer acá un paréntesis antes de seguir con el segundo nivel de atención, en nuestro país tenemos un marco normativo muy importante que protege a las mujeres víctimas de violencia y al entorno familiar. Entonces, una mujer que es víctima de violencia tiene todas las herramientas legales para ser protegida y atendida, pero lo importante es conocer estas normas, activar los procedimientos y, por cierto, exigir a cada entidad pues, que cumpla su función y así proteger a las víctimas. Por eso es que, como les decía al inicio, ustedes tienen este curso tiene que cumplir con esa finalidad de que ustedes conozcan todos estos procedimientos legales para saber el cómo. O sea, no vamos a hablar de definiciones, sino cómo intervengo, qué hago, qué pasos sigo para defender a las víctimas en los centros de emergencia mujer, que es uno de los tantos procedimientos institucionales o legales que se tienen para proteger a las víctimas. ¿Ven? Bien, seguimos. El segundo nivel de atención se orienta a la sanción. Ojo, el primer nivel es proteger a la víctima. La sanción es ya activar el procedimiento legal a nivel policial o judicial, y acá hay que movilizar todos los procedimientos que contribuyan al acceso a la justicia, a la protección y recuperación de la persona o de la víctima, procurando la sanción de los que resultan responsables de los hechos de violencia, ¿no? Y también se va analizando el riesgo, se hace el seguimiento del plan de atención o algún tipo de reforma a la estrategia o diseño de defensa. ¿Bien? Entonces, digamos, a ver, el primer nivel de atención, admisión. Como en toda entidad, cuando uno acude, ustedes recordarán, cuando van a alguna entidad del Estado, ya ustedes están viendo, pues, quién los está atendiendo, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Vamos a ponerlo así, ¿quién lo hace? Hay una persona de admisión, que es un servidor público, es el gestor de la información o quien haga sus veces, ¿ya? No se olviden, un responsable, o sea, él va a ser quien va a atender el caso. Acciones, ¿qué va a hacer este responsable? Va a identificar la situación de violencia, o sea, si ustedes acuden llevando a una víctima o ejercen la defensa, él se va a encargar de identificar la situación de violencia y si es compatible con el servicio que brindan los centros de emergencia mujer. Él va a identificar con urgencia también la atención del caso, va a coordinar con el equipo de atención del centro de emergencia mujer. Ojo, equipo de atención, no se olviden que la acción de los centros de emergencia mujer son multidisciplinarios, ¿eh? O sea, ellos no solo te brindan una asistencia legal, sino psicológica, social. O sea, pueden dar ese tipo de acción, y eso es lo importante de este servicio, de esta entidad del Estado. Bien, va a obtener y registrar datos, va a verificar si la persona está registrada como persona usuaria o la presunta agresora también está registrada en el sistema que tienen los centros de emergencia mujer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, herramientas. ¿Qué herramientas tiene o utiliza? Obviamente lo básico, que es el diálogo dirigido y escucha activa. Hay una observación y diálogo dirigido. Aplican una ficha de registro de casos, también de notificación o de formato de derivación. Quizás un caso que no sean competentes de ello también pueden derivarlo, ¿no?
y todo está en un sistema integrado de registros administrativos que es el SIRA, ¿no? ¿Cuánto debe durar esta admisión? Un promedio de 10 a 15 minutos, que en realidad es un tiempo referencial, podría ser menos. Lo que debe evitar, lo que no debe hacer la persona que atiende el caso de violencia es utilizar tecnicismos, culpabilizar, cuestionar, someter esperas innecesarias, derivar a otra entidad sin recabar suficiente información, u omitir información sobre la protección de datos personales. ¿Ya? Miren, esto es un cuadrito muy importante que va a permitir poder entender cómo debe intervenir quien recibe el caso en los centros de emergencia mujer. O sea, si yo llevo a mi defendido al centro de emergencia mujer, ya sé cómo debe proceder. ¿De acuerdo? Acciones de primer nivel de atención, ya lo hablábamos, una primera entrevista, de manera conjunta sería lo mejor, ¿no? O sea, con el equipo profesional, no se olviden, multidisciplinario, siempre evitar la revictimización y elaborar estrategias en función al riesgo y la urgencia que exigen las investigaciones en caso de flagrancia, dar respuestas inmediatas, ¿no? Tienen necesariamente que utilizar la solicitud de medidas de protección. Eso es importante porque las medidas de protección ayudan a poder rápidamente a nivel judicial obtener la protección que se necesita frente a situaciones de riesgo alto, ¿no? Riesgo elevado. Como le decía, el caso del supuesto de una mujer que señala que su pareja la ha amenazado de muerte y que él porta arma de fuego si tiene licencia, ¿no? Obviamente hay un riesgo grave y elevado. Entonces, la respuesta, por cierto, del Estado tiene que ser pues la más rápida, y los centros de emergencia mujer sin duda tienen que tomar medidas para poder allí tomar o generar una estrategia que permita neutralizar esa acción de riesgo. También va a brindar asistencia jurídica y defensa técnica, que consiste en orientación legal respecto a derechos de las personas víctimas, ¿no? Va a orientar sobre lo que indica el texto único ordenado de la ley 30364, ¿no? Que es básicamente las normas que garantizan o establecen los hechos de violencia contra la mujer, y establece pues una defensa jurídica en las instancias del sistema de justicia también. Ahora, en el segundo nivel, vamos un poco resumiendo lo que hablamos, no se olviden, seguimiento, o sea, ya se atendió el caso, ¿no? O sea, ya él se accionó, pidió medidas de protección a nivel judicial, la víctima está siendo atendida, se ha logrado de que se le pueda incautar el arma de fuego para evitar, digamos, que pueda ser utilizada a favor de la víctima, ¿no? Yo les cuento un caso, ¿no?, que ocurrió hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Llega un efectivo policial, ¿no? Bueno, el caso se trata de eso, un efectivo policial tiene su pareja, también efectivo policial, ellos tienen una relación de convivencia, pero llega un momento donde la pareja ya no empieza a entenderse y empiezan a haber hechos de violencia. La mujer policía va y hace la denuncia en la comisaría y le recibe la denuncia, pero además señala de que su pareja, quien es policía, la ha amenazado de muerte. Obviamente, al ser policía, pues la situación puede ser un poco más riesgosa, no por la condición, sino porque, claro, no se olviden que en mucho de violencia hay una situación de afectación emocional, ¿no? Y que es necesario, pues, brindar una atención que permita evitar situaciones de riesgo mayor. Y la víctima señalaba de que su pareja, en este caso también policía, la había amenazado de muerte. Ella hizo la denuncia a las 7 de la noche y lamentablemente horas más tarde el efectivo policial, usando su arma de fuego, la asesinó y luego él se suicidó, ¿no? Entonces miren esos hechos, ¿no?, que se dan, pero que si son atendidos rápidamente se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Porque los centros de emergencia mujer pueden rápidamente, en cada caso, accionar y darle todo el marco de protección a las víctimas, ¿no? Puede retirar al agresor, ponerla o darle asistencia en algún lugar a la víctima para protegerla, ¿no? Y bueno, luego de todo eso, que ya se ha judicializado y que el caso quizás siga un trámite,
y que los niveles de riesgo han bajado o han disminuido, viene un segundo nivel de atención que es el seguimiento del caso, o sea, cómo ha ido evolucionando en todo sentido, ¿no? Y justamente la ley, la 30364, ¿no? Le da un valor probatorio importante a los informes emitidos por los centros de emergencia mujer. Y cuando digo informes es porque, claro, los centros de emergencia mujer, como les decía, es un órgano que va a proteger el derecho a la vida, a la integridad, a la salud y va a garantizarlos con asistencia, ¿no? De su equipo multidisciplinario. Y ellos van a emitir informes que van a servir para que en la etapa judicial pueda aprobarse la comisión de algún ilícito penal o un delito, ¿no? O en su defecto tener un valor probatorio que va a servir sobre todo para probar la flagrancia o en su defecto el hecho mismo de violencia psicológica o cualquier otra forma de violencia que pueda darse, ¿no? Luego de esto, también hacen una entrevista motivacional, ¿no? Hay un acompañamiento del caso a la usuaria a nivel social y jurídico, asumen la defensa también de las víctimas. O sea, no se olviden de que muchos de los casos de violencia, o mejor dicho, todos los casos de violencia se judicializan, ¿no? Y cuando digo se judicializan, eso significa que se busca sanción también para el agresor, porque obviamente son casos que demandan una sanción ejemplar, ¿no? ¿Recuerdan al inicio estos casos que les exponía brevemente lo que suele ocurrir como problemática? Sucede, no solo, digamos, en una región, sino a nivel nacional. Y al suceder, pues, por cierto, lo que se busca cuando hay una vulneración de derechos, como les decía al inicio, recuerden, el Estado crea instituciones, crea leyes para proteger cuando hay vulneración de derechos, pero también sancionar cuando lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Y bueno, también en esa etapa del segundo nivel de atención puede haber una estrategia de promoción, ¿no? Acompañamiento especializado, dependiendo de cada caso. Y bueno, eventualmente podría dar algún otorgamiento de asistencia económica, pero eso es muy excepcional, ¿no? Entonces, los procedimientos para la atención están sujetos a un seguimiento administrativo, operativo, evaluación también, ¿no? O sea, hay plazos, ¿no? Que el jefe de los centros de emergencia mujer o quien haga sus veces hace, digamos, un procedimiento de seguimiento del caso, ¿no? Y evaluar, ¿no? Y esto lo debe realizar cada 15 días para asegurar que el caso está bien atendido y está bien y está siguiendo los estándares establecidos en la guía, ¿no? Ojo, les estoy hablando del deber ser de lo que corresponde, ¿no? Pero ustedes ya entienden de que hay un marco normativo especial para poder defender mejor a las víctimas en los centros de emergencia mujer utilizando esta norma. Hay un seguimiento operativo del caso, que debe ser así, ¿no? O sea, hasta su conclusión. También tiene que haber una evaluación para ver si cumplió el objetivo o no, y si realmente el riesgo que había, pues, ha disminuido o ha desaparecido en el mejor de los casos, ¿no? Miren, este es un flujograma que lo vamos a ver rápidamente de los centros de emergencia mujer. Miren, con todo lo que hemos conversado, vamos a verlo de esta manera. El primer nivel de atención, una forma de ingreso, puede ser una demanda espontánea, escrita, ¿no? O directa, ustedes pueden ir o pueden presentar un escrito. La detección en el servicio del CEN, actividades, qué es lo que se tiene que hacer en el CEN, notificación si es necesario, la derivación de la PNP o el Ministerio Público o derivado por algunas otras entidades, ¿no? O sea, la forma de ingreso es cómo llega el caso, cómo se interviene, ¿ya? O sea, eso es libre y hay un amplio espectro donde se puede ingresar a los centros de emergencia mujer. Una vez que ingrese el caso, se tiene que identificar la violencia, determinar prioridad o urgencia para la atención y registrar los datos, ¿no? Si hay una crisis, se interviene en la crisis, sigue una primera entrevista, hay una evaluación de riesgo, una estrategia de afronte, el plan de atención integral y plan de seguridad, ¿no? Recuerden el caso que les comentaba, una evaluación en redes de familia o sociales, orientación legal, derivación del caso dependiendo, ¿no? En el caso 4 se aplica el protocolo de validación, me refiero a la parte propiamente de atención integral y plan de seguridad, ¿no? Y se encuentran indicadores asociados a hechos de violencia, se realiza el llenado de ficha registro y la primera entrevista, ¿no? Una evaluación de riesgo y estrategia de afronte del caso, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la primera nivel de atención en resumen, de acuerdo al flujograma que se maneja en el protocolo de atención de los centros de emergencia de mujer. Esto siempre no se olviden, es una intervención interdisciplinaria, hay un seguimiento administrativo y operativo y se sujeta a evaluación.
es el deber ser y lo que corresponde. El segundo nivel de atención es la evolución del riesgo, incidentes, ¿de acuerdo? Emitir un informe, ¿no? Y comunicar al juzgado y replantear la estrategia de intervención. Cuando dice emitir un informe al juzgado, es cuando hay un riesgo de que amerita, pues, que haya una medida de protección. Entonces, esto, por cierto, está sujeto a una evaluación constante. Pero tiene que haber una gestión social, ¿no? Que implica la evaluación del entorno familiar, también el fortalecimiento de redes familiares y sociales, una orientación sociolaboral, hay un informe social, también un informe psicológico, acompañamiento psicojurídico, entrevista motivacional y patrocinio legal, ¿no? Entonces, todos estos servicios lo brindan los centros de emergencia mujer. Entonces, la persona usuaria se encuentra insertada en los servicios de protección, recuperación y acceso a la justicia, ¿no? En su localidad, que es este segundo nivel de atención. Entonces, esto sin duda es un flujograma o un procedimiento, digamos, metodológicamente para poder entender cómo implica los procedimientos que deben seguirse ante los centros de emergencia mujer. Ahora, miren, en esta parte que me parece importante, el primer nivel de atención, y acá quiero poner énfasis en lo siguiente. El primer nivel de atención implica forma de ingreso, ¿no? Una demanda espontánea. O sea, cuando me refiero a la forma de ingreso, es cómo llega el caso al CEN. De cualquier manera, ¿no? Hay una línea 100, un chat 100 también. Identifique el caso, ¿no? Determinar si es prioridad, está en crisis o no, intervención en crisis, una primera entrevista, una evaluación de riesgo, seguimos, estrategia de afronte, lo que hemos estado viendo, ¿no? Una gestión social, fortalecimiento de redes sociales, dependiendo de cada nivel de atención de caso, ¿no? Entonces, no se olviden que este es un aspecto muy importante para poder comprender cómo es que se va viendo el primer nivel de atención de caso, ¿ya? Antes de entrar al segundo nivel, quiero hacer acá un comentario referente al primer nivel de atención, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, a ver, ya. Miren, consideren lo siguiente, ¿ya? En el segundo nivel de atención, quiero dejar de compartir esto de acá, vamos rápidamente a hacer algunas consideraciones. Entonces tenemos que, para ir un poco llegando a esta primera etapa, los casos de violencia siempre están enfocados, marcados en una situación de vulnerabilidad de las víctimas, que hace necesario que obviamente puedan atenderse de la mejor manera. O sea, eso significa que las víctimas cuenten con un procedimiento que sea rápido, que sea flexible, pero que también cumpla con ese objetivo, ¿no? Que es ayudarlos y hacer de que puedan realmente tener la oportunidad de casos que ayuden, ojo, que ayuden a atender la situación de violencia. Para ponernos en contexto un poco más, quiero explicarles no solo la situación de violencia respecto a la situación que ocurre en algunas regiones del país, sino también de feminicidios que se dan en el Perú, ¿no? Y cómo ocurren. Entonces, vamos ahorita quiero compartirles unos videos que me parecen muy importantes. Vamos a ver en este momento. ¿Me permiten? Vamos a ver acá. Bien, vamos a ver esto, a ver. Bien, vamos a ver. Sí se puede ver, ¿verdad? ¿Están viendo que carga el video? No, doctor, el video no, se está compartiendo su Word. Ya, permíteme un ratito, por favor. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Permítame un segundo, por favor. Vamos a rápidamente. Vamos a poner un video que nos ayude un poco a entender esta situación de violencia que suele ocurrir mucho en el país y que sin duda nos hace entender mejor cómo está la violencia contra la mujer y la necesidad de que los centros de emergencia mujer realmente funcionen de manera adecuada, ¿no?
Porque claro, o sea, si no podemos comprender bien o entender de la mejor manera estos casos, nos va a resultar bastante difícil comprenderlo. Bien, permiten, bien, vamos a compartir nuevamente la pantalla, ¿ya? Bien, ahora creo que sí, ¿verdad? ¿Se permite, se puede ver? Ahora sí, doctor. Bien, escuchemos por favor esto de acá, un poco para ponernos en contexto un poco más y poder entender por qué la importancia de los centros de emergencia mujer y cómo ejercer mejor la defensa, pero hay que entender la problemática que afrontamos y que como país se necesita poder entenderla y conocer mejor los procedimientos legales que permitan accionar frente a esos casos. Bien, vamos a pasar. Se trata de la denuncia. La acción tiene que estar a la altura de lo que la trabajadora ha dicho dentro de una oficina del Congreso. Ya es conservativo, sigue trabajando. Disculpe, doctor, no, no se logra escuchar el video. Debe ser porque tal vez tiene la opción de el compartir pantalla desactivado el audio. Programa de hoy, vamos a... ¿Ahí se escucha? No, doctor. Al momento de compartir abajo en la esquina inferior izquierda le sale un cuadrito que tiene Ya. que marcar para que salga el audio también. Dice short, stop share. Pero el video sí logra visualizarlo, ¿verdad? Lo que no se escucha es el audio, ¿cierto? Sí, doctor. El video sí se puede visualizar sobre el audio. Ya, a ver. A ver, vamos a ver, ojalá que se pueda escuchar ahí. Abordar el tema. ¿Ahí se escucha? Acompañarnos en un programa especial. Sí, doctor. Un poco se logra escuchar. ¿Cuántos más hay que no se conocen? Vamos a recorrer las distintas regiones para ver también cómo se aborda allí el tema de la violencia contra la mujer. Muy buenos días, Valerie, gracias por estar con nosotros en Sentidos. Hola Mauricio, buenos días a todos. Son las 10:08 y sí, vamos a tratar el tema de los casos de violencia, vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a Cusco, vamos a ir a Arequipa, donde hay muchísimos casos reportados y también vamos a conocer lo que ha sucedido en las últimas horas en Ucayali, con una menor de 17 años agredida y también una adulta asesinada por su esposo. Lamentablemente son varios los registros que tenemos de violencia contra la mujer en las últimas horas. Y es que, Valerie, cuando aparece el tema público y estamos en comentarios de una mujer que dice qué le habrá hecho a su esposo, nos damos cuenta que no hemos avanzado. Porque nada justifica la violencia contra la mujer. Si dejó al esposo, no puede haber violencia. Es la legítima decisión de alguien de acabar con una relación. Y entonces los comentarios públicos, como el del congresista, él era una variedad de estómago, ¿no? Eso no expone a que alguien violente a una mujer. Ni siquiera, nunca hay un contexto en el que se justifique que un hombre, ¿no?, se sientan con la ventaja de tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer. Y eso no lo estamos trabajando adecuadamente. Sí, lamentablemente hay excusas, ¿no? Excusas para que estos actos criminales sucedan constantemente en nuestro país. Pero lo cierto es que también hay violadores en potencia. Lo decimos constantemente. Eso es lo que tiene que cambiar y ojalá cambiarse desde la cuna. Vamos a ir a Ucayali. Estaba comentando que el Ministerio Público va a solicitar detención criminal para este caso de agresión a una pareja. Tatiana Salinas tiene todos los detalles, así que le damos también los buenos días. Adelante, Tatiana. ¿Qué tal? Buenos días, directo. Efectivamente, el Ministerio Público va a pedir 7 días de detención preliminar contra Wilson Isaac Rojas Quiñones, de 25 años. Él es investigado por agredir, secuestrar a su pareja, una menor de 17 años, en un conocido Israel de la ciudad de Salta, en la región de Ucayali. Esto lo ha formado el fiscal provincial del Coronel Cotillo, el abogado Benito Moyano.
Según el fiscal, el lunes 1 de agosto y la menor está desaparecida. Los familiares informaron que Karina Conroy, quien de acuerdo a las cámaras de seguridad de un bonsai, la agredió físicamente en reiteradas ocasiones con patadas y puñetes. Y a raíz de la viralización del video de las cámaras de vigilancia, es que la Fiscalía abrió una investigación por oficio contra el agresor. El Ministerio Público ha informado que el joven monopatinista también presenta varias denuncias en su contra. Entre ellas está por abajo de obra, robo agravado, violencia sexual. Y este año se estuvieron con más de 100 envoltorios que hasta más del mes de junio de este año, el Centro de Emergencia Mujer atendió 31.383 casos de violencia física contra la mujer a nivel nacional. Ucayali, junto a otras 12 regiones, presenta el 21,5% de estas denuncias. Desde tu casa, directo, RTP Noticias. Muchísimas gracias, Tatiana Zacarías. Tolerancia cero con cualquier tipo de violencia contra la mujer. Lamentablemente, no avanzamos, estamos destacados y cuando asoman los casos públicos, vemos que las cosas han empeorado. ¿Qué pasa en Cusco? ¿Cuántas denuncias diarias se reciben de violencia contra la mujer? Jonathan Carlos tiene la estadística y nos comenta cómo está esa región. Jonathan, muy buenos días, directo en directo. Mauricio, buenos días, directo en directo. Un promedio de 10 casos diarios de violencia familiar hasta un máximo de 27 son los que recibe la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y integrantes del grupo familiar. Manifestó la fiscal David Valencia de la Fiscalía Especializada en este tipo de delitos. La representante del Ministerio Público indicó que el factor preponderante de estos casos es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Creo que su despacho ha logrado, en noviembre del año pasado, a la fecha, al menos 30 sentencias efectivas por delitos de violencia contra la mujer. No hay una estadística que nos haga pensar que este tema está bajando. Es un tema que se mantiene, que se hace profundo. Hay días en los que un fiscal puede tener hasta 20 o 27 casos de violencia familiar. Hay otros días en los que podemos tener hasta 8 casos, pero un mínimo de casos que se reciben, si podemos poner en promedio, son 10 casos. Acá el punto quiebre siempre es el estado de ebriedad, ¿no? El estado de ebriedad que viene el agresor. Por otro lado, según el reporte, la justicia ya tiene experiencia en la años que recuperaron más de 3.000 casos de violencia familiar que se atendieron en el colegio. De la mujer por razones vulnerables, Lima concentra el 26% de casos y es seguido por las regiones de Arequipa, Cusco, Piura, Ancash y La Libertad. Desde Cusco, directo, RTP Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero Jonathan Carlos. Efectivamente, Mauricio, al final es una excusa, ¿no? La excusa tiene que ver con el alcohol, la excusa tiene que ver con la ropa que usa la mujer, la excusa tiene que ver con que si está rodeada de hombres, si está en un entorno donde a ella la pueden atacar, pero nunca se mira al agresor. Somos agresores, existen los agresores en todas las esquinas, existen violadores en todas las esquinas. ¿Es un problema de salud mental el que tenemos en nuestro país? Mucho por avanzar. Obviamente no vamos a sucumbir, se trata de la vida de muchas mujeres que corren peligro todos los días en todas las regiones de nuestro país. Vamos a continuar con el tema, pausa y volvemos. Bien. La ciudadana va a la policía y en esa... Bien, como habrán podido observar y ver de este video, que en realidad he querido mostrarles porque es lo que al inicio yo les expresaba, ¿no? Una situación, una problemática que es necesaria conocerla y ser consciente y que expresa básicamente 3 aspectos, ¿no? Uno, la violencia constante que hay contra la mujer y el entorno familiar. Segundo, la violencia de género.
La violencia de género es justificado en muchos factores sociales, culturales, y que es necesario que haya una investigación y sanción, pero a la vez también protección a las víctimas. Entonces, en estos casos de defensa legal que se asume a las víctimas, si bien es importante, no se olviden también que en estos casos lo que tiene que asegurarse es que haya una atención a la salud mental de las víctimas. ¿Ya? La salud mental es muy importante. ¿Y esto por qué? Porque claro, siempre decimos, oye, pero la señora constantemente es maltratada psicológicamente y nunca dice nada. Físicamente tampoco, o sea, tolera la violencia, pero obviamente lo tolera porque hay una afectación emocional. Y por otro lado, tenemos una cultura del machismo donde contribuye a la violencia. Y claro, quizás yo doy énfasis en la violencia contra la mujer porque es ahí donde se genera, digamos, la mayor incidencia de situación de vulnerabilidad. Entonces, los centros de emergencia mujer, como ustedes habrán visto y escuchado, cumplen una función importante y sin duda su labor se orienta específicamente en asegurar que las víctimas reciban una atención integral, ojo, integral, que contribuya sobre todo a la atención multidisciplinaria, que es social, psicológica, legal, ¿no? Siguiendo un procedimiento y una pauta que permita sin duda asegurar y garantizar primero, prevención, ¿no? Prevención me refiero a que las acciones tienen que estar orientadas en ese sentido, a evitar que los hechos sucedan, y esa es una labor que le corresponden a los centros de emergencia mujer. Pero también, sin duda, la estrategia de defensa a las víctimas va a depender mucho de cada caso cómo se presente. Y cuando digo cómo se presente, va a depender de la particularidad de la situación. Hay grupos vulnerables que necesitan una atención inmediata y que la estrategia tiene que orientarse a protegerlas. Y allí la utilización de medidas de protección van a ser muy importantes. Y las medidas de protección pasan porque en la defensa que asuman, rápidamente protejan a la víctima y eviten que pueda ser afectada o haya una situación de mayor riesgo. Permítame unos segundos, por favor. Quiero conectar mi máquina a... Uy, me salió. Un ratito, por favor. 30 segundos. Esperamos unos minutos, por favor. Al parecer el doctor está teniendo algunas complicaciones con su máquina. Ya dentro de unos segundos se estará conectando nuevamente.
Bien, las disculpas, tuve un incidente con la máquina, pero ya, bien, entonces, sigamos. Entonces, les decía que es importante asegurar y garantizar sobre todo que las víctimas, o sea, reciban las medidas de protección inmediata. Cuando ustedes reciban un caso, lo inmediato es protegerlas, ¿ya? Recuerden eso, o sea, protegerlas. Y cuando uno acude al centro de emergencia legal, al centro de emergencia mujer, la mirada y la estrategia primero es, hay una situación de riesgo, se necesita tomar una medida para proteger a la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a protegerla y las medidas de protección las va a pedir el Centro de Emergencia Mujer ante los juzgados de familia, de cualquier manera, de cualquier forma. O sea, las medidas de protección son amplias y como tal pueden ser solicitadas por los Centros de Emergencia Mujer bajo formas que finalmente permitan atender a las víctimas, ¿no? Ahora, recuerden que los centros de emergencia mujer son un equipo multidisciplinario y que sus informes sin duda van a ayudar considerablemente a la atención de las víctimas, especialmente cuando hay una situación de riesgo. ¿De acuerdo? La situación de riesgo es un factor importante y que sobre todo tenemos que poder entenderlas desde una perspectiva que ayude sobre todo a rápidamente proteger a la víctima, ¿sí? Entonces, bien, vamos a seguir con la parte en que nos habíamos quedado. Bien, estamos acá, recuerden que vimos el primer nivel de atención, la admisión, ¿de acuerdo? La estrategia de afronte va a depender, por ejemplo, de cada caso, ¿no? Si requieren medidas de protección, los centros de emergencia mujer, como tienen abogados, pueden solicitarla ante el juzgado de violencia. O sea, ellos presentan una solicitud, por ejemplo, ¿no? Una medida de protección, recuerdan el caso de ejemplo que les decía, la mujer víctima de violencia por parte de su pareja tiene arma de fuego y la ha amenazado de muerte. ¿No? Miren, la ha amenazado de muerte. ¿Eso qué significa? Que hay una situación de riesgo porque tiene arma de fuego. Entonces, mi medida de protección va a ser que el juzgado solicite puede ser el decomiso, ¿no?, del arma de fuego, o puede pedirle a la SUCAMEC la suspensión temporal del uso del arma de fuego. O sea, miren, hay diversas formas, ¿no? Entonces, como el Centro de Emergencia Mujer tiene sus equipos de abogados, ellos pueden solicitarlo mediante una solicitud formal, ¿no? Y de esa manera evitar que haya un mayor riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un poco a repasar el segundo nivel de atención. Recuerden que el segundo nivel de atención es vamos viendo y haciendo un seguimiento del caso, ¿no? Cómo ha ido avanzando el riesgo, ¿no? Si es necesario emitir un informe social, psicológico del caso, que permita finalmente al juzgado que lleve el caso, pues, servirle para que haya una sanción al agresor, dependiendo de cada situación, ¿no? Entonces, esta etapa siempre es interdisciplinaria, hay un seguimiento administrativo y operativo, y sobre todo la articulación de los servicios de programa de Aurora y el MIM, ¿no? Entonces, miren, este es el procedimiento que se utiliza sobre todo para la defensa que ustedes pueden realizar de las víctimas de violencia que se pueden dar a las víctimas, ¿no?, que son mujeres o del entorno familiar. Bien, entonces, antes de seguir y hacer un resumen sobre lo tratado el día de hoy, no sé si habrá alguna pregunta que podamos conversar sobre el tema. A ver, acá tenemos una pregunta de Gloria. Gloria señala, ¿la medida de protección las pide los centros de emergencia mujer? Sí, pueden pedirlas. No se olviden que ellos son un equipo multidisciplinario y que recuerdan en la etapa de admisión, si evalúan que hay un riesgo o un peligro, lo solicitan. Claro, ellos pueden solicitarlo. Pero así como lo pueden hacer los centros de emergencia mujer, también lo puede hacer una comisaría. Si ustedes presentan la denuncia directa en la comisaría, lo puede hacer también. O ir directamente a los juzgados de violencia. También hay juzgados de violencia directamente donde se puede acudir y pedir ahí las medidas de protección. Recuerdan que al inicio yo les mencionaba que el Estado genera procedimientos legales y genera instituciones para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Pues no solo tenemos los centros de emergencia mujer, sino tenemos la comisaría, los mismos juzgados de violencia,
las mismas fiscalías, ¿no? Que pueden intervenir y ellos también activar el procedimiento para las medidas de protección. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, las medidas de protección lo puede solicitar el Centro de Emergencia Mujer, sí, lo puede solicitar, pero también ustedes pueden pedir que cuando se presenta la denuncia en la comisaría también comunique al juzgado, porque hay la obligación legal de las comisarías de dar cuenta del riesgo al juzgado de familia para que puedan dar las medidas de protección. De acuerdo a la ley, cuando uno presenta la denuncia de violencia, en el caso, por ejemplo, en un juzgado, si es en un juzgado de violencia, mejor, porque el juzgado va a evaluar y va a dar la medida de protección. Pero si es en una comisaría, hay la obligación de que en el plazo inmediato, o sea, en el día o en el momento de recibida la denuncia en la comisaría dé cuenta al juzgado. Y el juzgado inmediatamente evalúe si corresponde o no otorgar medidas de protección. Bien, a ver, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. ¿Qué pasa si la víctima regresa con el agresor? ¿Pierde sus medidas de protección? No, no pierde las medidas de protección. Las medidas de protección están vigentes. O sea, eso no significa de que se suspenda, salvo que haya una resolución judicial del mismo juez que emite la medida de protección y que suspenda o la deje sin efecto, ¿no? Pero sí, pues a veces tenemos esos hechos donde regresan, ¿no? La pareja, sí regresan, y digamos, la situación de violencia varía, cambia, y ambos siguen una terapia, y de pronto cesan los hechos de violencia a buena hora, pero si la situación continúa, y por lo general se sigue tolerando la violencia, pues como les decía al inicio, o sea, la víctima de violencia tiene un problema de afectación emocional, que es importante que reciba la terapia psicológica para poder comprender y entender, ¿no? Porque a veces regresan por muchos motivos, por dependencia económica, porque hay hijos y toleran la violencia. Entonces, a veces las mujeres, o mejor dicho, la víctima no está en la capacidad de poder comprender la magnitud del hecho, ¿no? A ver, buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre el equipo multidisciplinario y el equipo multidisciplinario del módulo de violencia? En realidad, no hay ninguna diferencia. Yo creo que ambos son similares, ¿no? Son similares, porque cuando me refiero al equipo multidisciplinario, tanto el CEN y los módulos, ¿no? Tienen, de acuerdo a ley, abogados, psicólogos y asistentes sociales, o sea, que van a ayudar a que haya un mejor manejo del caso, y abogados, por cierto, un mejor manejo del caso. Y eso hace que la estrategia pues sea mejor, ¿no? A ver, ¿cuál es la labor, la función de la Defensoría frente y durante la violencia? Mire, la Defensoría en realidad es una entidad que supervisa al Estado, ¿no? Formamos parte del Estado respecto a supervisar que las instituciones con competencia cumplan sus deberes legales. Por ejemplo, que la comisaría reciba la denuncia, verificar que comunique al juzgado, que los centros de emergencia de mujer atienden correctamente, que cumplan con la norma, que brinden una atención de calidad, que el servicio sea eficiente y que de esa manera se protejan los derechos. ¿En cuánto tiempo deben salir las medidas de protección? En realidad eso debe ser inmediato. O sea, las medidas de protección no deben demorar. ¿Ya? Chicos, no se olviden, las medidas de protección son inmediatas. O sea, si por ejemplo hay una situación de riesgo el hecho sucede hoy día, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tomo conocimiento de un caso de violencia por uso de arma de fuego del agresor, y me voy a la comisaría inmediatamente puede intervenir, o sea, por flagrancia también, y sin perjuicio de dar cuenta al juzgado pidiendo alguna medida de protección para la víctima. Entonces, al hacer eso, el juzgado, al ver la situación de riesgo, inmediatamente tiene que evaluar y resolver, ¿no? Entonces, el plazo, la ley establece que debe ser 24 horas, pero no siempre se cumple, ¿no? Pero en realidad no está sujeto a un plazo, o sea, eso debe ser inmediato, es prioridad, ¿no? Porque no se olviden, muchos de estos casos de violencia son muertes anunciadas, que terminan siendo feminicidios, ¿no? A ver, dice, ¿cuánto tiempo debe salir las medidas? Y si no salen ya ha pasado un mes, ¿el CEN puede solicitarlo entonces? No, es que en realidad la medida de protección tienen que salir de inmediato. No se olviden que los centros de emergencia mujer asumen la defensa legal de las víctimas. Y obviamente, al asumir la defensa, hay un abogado o abogada encargada del caso. Y eso implica también
que el abogado se encargue de hacer seguimiento de la medida de protección, ver que el proceso legal siga y que haya una sentencia, o sea, defender, asumir la causa o la defensa del caso en todas las instancias, ¿no? Bien, a ver, pero a veces no lo tienen, doctor, las medidas de las medidas, pero a veces no la tienen las medidas de las víctimas. Bueno, a ver, la medida de protección, como les decía, al solicitarlo, el Centro de Emergencia Mujer o cuando la comisaría comunica al juzgado una situación de riesgo, inmediatamente el juzgado evalúa y resuelve. O sea, son audiencia o son decisiones que no están sujetas a una valoración probatoria, o sea, hay una presunción de riesgo y por lo tanto lo que se quiere es proteger a las víctimas. Acá, ¿qué es lo que evalúa el juzgado para poder otorgar la medida de protección a las víctimas? En realidad, el criterio es muy subjetivo, pero la tendencia, por eso le decía, dentro del marco legal que tenemos para proteger a la víctima, las normas protegen mucho actualmente a la víctima. El tema es que sea efectiva esa medida de protección, asegurar que se ejecute. Y la ejecución pasa porque efectivamente es necesario que el caso pues, pueda seguir un trámite rápido para proteger a la víctima. ¿De acuerdo? Si el informe social determina riesgo moderado, ¿se puede considerar delito? Claro. Miren, el riesgo permite determinar el peligro o no de la víctima, pero eso no significa que sea un documento para probar un delito. O sea, por ejemplo, si el día de hoy una mujer es víctima de violencia, acude a la comisaría porque su agresor le hizo lesiones físicas en el rostro, hay un reconocimiento médico legal y por lo tal eso ya de por sí es delito. Pero el informe social lo que hace es ver cuál es la situación social o de la víctima, pero el informe de riesgo que emiten los centros de emergencia mujer va a determinar si hay un peligro en ese momento en la víctima y cuál es, si es moderado o es alto, ¿no? Y en función a eso poder dar medidas de protección o tomar alguna otra medida, ¿no? Ahora, miren, acá señalan que, pero el informe psicológico solo llega a la conclusión de maltrato psicológico y el fiscal lo archiva indicando que es falta. Miren, en realidad, sí, aún hay toda una discusión jurídica a nivel fiscal referente al hecho de violencia, ¿no? Porque, claro, o sea, en realidad tenemos normas que recién se están aplicando y que el fiscal pues aún considera el hecho o falta o delito, y de por sí ya la forma de violencia contra la mujer de por sí es un delito. O sea, no se determina si es una falta, ¿no? O sea, eso es un criterio, como le digo, que va a depender de cada caso y en base a eso poder establecer una estrategia de defensa. Yo les cuento, por ejemplo, hay un caso que determina lo que señala acá en la pregunta, ¿no? Una lesión donde en el certificado médico legal señala 2 días de descanso médico, ¿no? Si es lesiones, si es el delito de lesiones en la modalidad de falta, obviamente en un delito común podría entenderse como una falta, pero si hablamos de un delito de violencia contra la mujer, basta que ya tenga un día de descanso médico facultativo, ¿no? De por sí ya se considera un delito y no una falta. En realidad, no hay aún, o sea, los fiscales tienen muchas dificultades para poder aplicar la norma y son muy legalistas, y de que por sí, bueno, puede haber un criterio que puede ser válido, pero hay casos donde necesariamente la estrategia de defensa de los CEN tienen que orientarse justamente a establecer de que estos casos son delitos como tal, y eso va a partir de todos los elementos probatorios. Miren, por eso que los centros de emergencia mujer, cuando admiten el caso, recaban toda la información, todos los antecedentes y todos los documentos que permitan hacer una valoración adecuada del caso. O sea, una valoración adecuada del caso. Si no, va a haber dificultades para poder atender esta situación. Ahora, ya.
Ahora, permítanme ya, sí, sí. Entonces, disculpe. Bueno, entonces les decía, bueno, a ver, el proceso debe seguir la víctima si los hijos han decidido quedarse en casa del agresor, porque los hijos pueden ser víctimas, ellos ahora pasan a ser las víctimas también de violencia. Claro, miren, en realidad los hechos de violencia son muy complejos, ¿no? Y va a depender, o sea, las medidas o la estrategia que se adopte en cada caso va a depender del caso en concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un hecho de violencia donde se da en un entorno familiar, esposo, esposa, y hay hijos, la gran pregunta es, al presentarse la violencia por parte del hombre a la mujer, el hombre sale de la casa, pero los hijos ¿con quién se quedan? Obviamente con la mamá, pero si los hijos deciden ir con el padre, esa es una situación que se va a determinar también con las medidas de protección. En las medidas de protección que puede dar el juez puede disponer que los niños puedan estar con la mamá y protegerlos también. O sea, finalmente se va a ver qué es lo mejor para los niños. ¿De acuerdo? Entonces, más que la decisión de los niños, es qué es lo mejor para ellos. Ahora, si solamente es violencia psicológica, no ha habido agresión física, claro, también es violencia. La violencia contra la mujer no solo constituye bajo la forma física, sino también puede ser psicológica. ¿De acuerdo? No sé si, además de las preguntas que han formulado vía el chat, hubiera alguna otra pregunta para poder conversarla en estos momentos. Chicos, chicas, yo quedo atento para absolverlas. Aprovechemos este espacio. Tal vez alguna pregunta para interactuar a través de la sala. Bien, entonces, si no lo hay, vamos a seguir con la exposición. Entonces, lo que yo quiero ir cerrando es planteándoles algunos aspectos importantes. Primero, entendamos que la violencia como tal es una forma de vulneración de derechos que están centrados sobre todo en el enfoque de vulnerabilidad. O sea, la violencia se da contra grupos vulnerables, en especial de mujeres, de niños o personas con discapacidad o adolescentes o adultos mayores. Y en ese sentido, hablábamos que los centros de emergencia tienen esta función de poder asegurar y garantizar que esta atención pues sea la mejor, ¿no? Y la más idónea. Entonces, en la estrategia legal de protección a las víctimas, siempre consideren tres aspectos. Primero, la vulnerabilidad. Si se trata de una persona vulnerable, requiere una prioridad. Segundo, las medidas de protección. ¿De acuerdo? Las medidas de protección que tiene que pedirlo el CEN. Claro, el CEN puede pedirlo, sí. Es mejor que lo pida así porque ellos tienen todo el equipo y todo el soporte logístico para poder llevar un caso y de esa manera asegurar y garantizar pues una defensa que sea la mejor. Y lo tercero, respecto a este extremo, es verificar que haya sobre todo una atención inmediata y oportuna, ¿sí? Inmediata y oportuna, ¿no? Permítanme, denme un segundito, por favor, quiero, si me permiten, por favor. Bien, chicos, entonces, o sea, es importante estos tres aspectos porque va a permitir que la estrategia de defensa que ustedes puedan realizar
sea la más adecuada. O sea, la vulnerabilidad, la medida de protección y la oportunidad. O sea, tiene que ser inmediato. Bien, hay una pregunta a mano alzada que han hecho en la sala. No sé si, por favor, le podemos dar pase. Creo que es no sé si tuvo una compañera, una chica que estuvo levantando la mano. A ver, está... Sí, adelante, Pascual, puedes realizar tu pregunta. Sí, Pascual, por favor. Hola, Pascual. ¿Cuál es la pregunta? Bien, en todo caso, si no lo hubiera, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, vamos señalando lo siguiente también, ¿no? Entonces, un aspecto que es importante y que quiero ahí poner énfasis porque eso va a ayudar mucho, es en el primer nivel de atención respecto a la protección inmediata. Recuerden que yo les decía que la medida de protección va a ser importante e idónea porque va a ayudar a proteger rápidamente a la víctima. Por ejemplo, el caso de la mujer que hablábamos, que su pareja porta arma de fuego y que la ha amenazado de muerte, acude a la comisaría, ¿no? La comisaría recibe la denuncia. De acuerdo a la norma, al recibir la denuncia, inmediatamente debe comunicar al juzgado de violencia para que evalúe si corresponde o no a alguna medida de protección. Pero en paralelo también puede ir a los centros de emergencia mujer y allí poder determinar alguna medida también para que no solo vean la medida de protección, sino asumir el caso legalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la medida de protección cumple esa finalidad y en la estrategia de defensa legal a las víctimas va a ayudar justamente a protegerlas. Entonces, dentro de lo que el juez o la jueza pueda resolver en la medida de protección, va a partir por el criterio de lo que se tenga como información que va a ser, digamos, en base a indicios. No hay un valor, no se entra en una etapa probatoria para la valoración del otorgamiento de medida de protección. O sea, basta que haya información que sea coherente, que determine el riesgo. Claro, si lo hay, va a ser mucho mejor, pero por eso es importante que se acuda a los centros de emergencia mujer, porque ahí se pueden generar medios probatorios a través de los informes que van a ayudar a determinar el tipo de riesgo que puede haber en las víctimas. Incluso, cuando se acuden a las comisarías también, están en la obligación de elaborar la ficha de valoración de riesgo. O sea, no solo recibir la denuncia, sino también de acuerdo a ley, la ficha de valoración de riesgo es un formato muy simple donde metodológicamente se establece si hay o no un riesgo en las víctimas y poder de esa manera también ver digamos, el caso que corresponda, ¿no? Bien, entonces vamos, yo quiero, por otro lado también es importante en la etapa de acá del primer nivel de atención sobre las herramientas que se utilizan, no se olviden que en la etapa de admisión, o sea, el gestor del Centro de Emergencia Mujer tiene que mantener las fichas de registro del caso. Y la ficha de registro del caso tiene que ser y asegurarse ustedes de que esté debidamente llenada con información que sea consistente, porque a veces hay información que no ayuda y no contribuye precisamente para poder asumir una defensa adecuada. Ahora, en los casos de violencia sexual, ojo, violencia sexual, que es una forma de violencia contra la mujer, hay que asegurar que no solo hay una defensa legal, que es importante, que además se le dé terapia, sino asegurar que la víctima inmediatamente sea llevada al establecimiento de salud para que reciba los kits de emergencia. Ustedes saben que los kits de emergencia va a ayudar primero a proteger la salud de las víctimas. Muchas veces cuando hay casos de violación sexual a mujeres, más allá de seguir la denuncia, la víctima se le vulnera su salud y hay normas que garantizan que en esos casos los establecimientos de salud tienen que aplicar los kits de emergencia que incluyen la píldora del día siguiente, una profilaxis, su prueba de VIH y todas las atenciones médicas que sobre todo permitan garantizar y asegurar
la salud de las víctimas. Miren lo amplio de la defensa que se puede hacer en las víctimas, ¿no? En las víctimas en general, ¿no? Bien, tenemos una pregunta, dice, si en un centro de salud, a ver, si en un centro de salud se detecta un caso, ¿puedo reportar a la línea 100 o tengo que hacer la denuncia? Pueden reportarlo a la línea 100 o en su defecto comunicar el hecho a la comisaría. En los centros de salud, por lo general, allí Gloria menciona algo que es importante, ¿no? Claro, el personal de salud brinda la atención médica y muchas veces llegan allí los casos de violación sexual, ¿no? O violencia física, o sea, llega la persona agredida físicamente con golpes y cuando hacen la evaluación, al preguntarle qué pasó, ellos narran y dicen lo ocurrido. Cuando suceden esos hechos y narran casos de violencia física, inmediatamente tienen que comunicarlo a la comisaría. Hay esa obligación y ese mandato legal de dar cuenta a la autoridad, ¿de acuerdo? Para que de esa manera se cumpla con lo que la norma establece, ¿no? Porque también hay la obligación y el imperativo legal de que los funcionarios públicos, al tener conocimiento de un hecho delictivo, comuniquen a la autoridad competente, que en este caso es el centro, la comisaría, o en su defecto también pueden comunicar a los centros de emergencia mujer. Sí, tienen que hacer la denuncia, pueden hacerlo también a través de la línea 100. Es un medio también. A ver, si el informe psicológico llega a la conclusión de maltrato psicológico, el fiscal refiere que no hubo violencia familiar, y que estaría dentro de los alcances del artículo 442, faltas contra la persona maltrato. ¿Esto es correcto o qué se debería hacer frente a ello? Pero como le decía, el informe social llega a la conclusión de que existe riesgo moderado y también la ficha de valoración severa y que la víctima es una adulta mayor. Entonces la decisión que tomó el fiscal de archivar el caso es lo correcto. Mire, a ver, en cada situación va a implicar una estrategia y una decisión que las autoridades puedan tomar en cada caso. Les decía al inicio, les decía dentro de los casos que estábamos viendo que aún hay muchas discusiones jurídicas si un hecho de violencia es falta o delito. Miren, de acuerdo al marco legal vigente que se tiene actualmente, un hecho de violencia contra la mujer, sea físico o psicológico, es delito como tal. ¿De acuerdo? Es delito como tal. Y debería ser investigado en ese sentido. Sin embargo, hay fiscales que aún, bajo un criterio jurídico y con una posición quizás válida, sustentada, investigan no por el delito de violencia contra la mujer, sino investigan delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad de lesiones. Y claro, investigan porque según la denuncia o el criterio de ellos, es que es un hecho de lesiones. Es como el feminicidio, ¿no? Recuerdan que el delito de feminicidio es cuando se atenta contra la vida de una mujer por su condición de tal. Sin embargo, hay otra posición que simplemente dicen que eso no es feminicidio, sino simplemente es un delito de asesinato, en el tipo básico, asesinato. ¿No? Entonces, son discusiones que se han ido zanjando ya con el tiempo y que se han ido centrando precedentes también a nivel fiscal y judicial. En estos tipos de casos, desde mi apreciación, los casos de violencia contra la mujer, bajo cualquier modalidad físico o psicológica, constituyen delito y tienen que ser enmarcados en ese sentido. ¿De acuerdo? En ese sentido. A veces los criterios de los fiscales no son los más adecuados tampoco, pero por eso les decía, los centros de emergencia mujer tienen esa especialización y ustedes allí tienen que aprovechar al máximo esta entidad porque ellos conocen la temática y tienen, como les decía, toda esa especialidad para poder hacerle frente a estos casos. Ahora, a ver, vamos a otra pregunta. Luego del proceso tutelar y penal que sanciona al agresor, ¿qué valora el juez para determinar que el riesgo ya no existe? Mire, esta es una evaluación constante, ¿no? El riesgo va a disminuir en la medida de que el peligro en la víctima vaya neutralizándose o vaya desapareciendo. O sea, eso es algo que aún no se
no se determina de por sí. O sea, eso está siempre, como le digo, en una etapa de seguimiento, y eso lo hacen también los centros de emergencia mujer, ¿no? Ahora, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si hoy día yo tengo un riesgo severo en un caso de violencia y de pronto de acá a 4 días la situación de riesgo severo, por el motivo que sea, ya no lo hay? Obviamente, o sea, desaparece, y a buena hora, ¿no? A buena hora que desaparezca esa situación. Pero en los procesos, para sancionar a alguien, todo eso sirve, es útil. O sea, la libertad probatoria y el probar de lo que uno dice con documentos o con estos informes que emiten los centros de emergencia mujer ayuda mucho. ¿De acuerdo? Ayuda muchísimo, diría yo. Con respecto al primer nivel, el admisionista también puede brindar soporte psicológico. Sí, sí puede. No se olviden de esta parte, ¿no?, que les decía al inicio, ¿no? De acuerdo al protocolo, ¿no? De acuerdo al protocolo, los profesionales de los centros de emergencia mujer hacen un abordaje interdisciplinario, ¿ya? O sea, los y las profesionales cuentan con experiencia en el abordaje integral de los casos, la misma que es reconocida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, ¿no? Entonces, no solo está restringido a la de su propia especialidad. Por ejemplo, un abogado puede dar un soporte psicológico para una emergencia. Claro, están preparados para eso. Obviamente no van a dar una terapia inmediata, pero pueden abordar el caso por una crisis, ¿no? Una mujer que llega, como es normal, afectada emocionalmente en una crisis nerviosa, ellos pueden darle rápidamente una atención, calmarla, tranquilizarla, y luego atender el caso, ¿no? Escuchar. O sea, sí, claro, puede un psicólogo, un asistente social o un abogado pueden dar una atención de emergencia en el tema de salud, como que también pueden accionar legalmente, ¿no? Como les decía, son procedimientos y normas que se tienen ya establecidos, ¿no? Entonces, está solo en que los funcionarios cumplan con hacer ver, o mejor dicho, con este enfoque, digamos, de abordaje integral del caso, ¿no? Entonces, ahora, algo que quiero ir un poco cerrando y ir llegando a algunas conclusiones finales, ¿no? Quisiera cerrar la exposición con 7 puntos, ¿no? Con 7 aspectos puntuales. Primero, los centros de emergencia mujer son, digamos, entidades que pertenecen al Ministerio de la Mujer y cumplen una función importante en la lucha de violencia contra la mujer, ¿no? Y en el entorno familiar, porque dan una atención integral y dan también una atención multidisciplinaria, ¿no? Entonces va a permitir que la víctima, digamos, pueda recibir todos estos servicios y protegerla. Entonces siempre activar el procedimiento en OSEN va a ayudar a que se proteja mejor a la víctima, ¿no? Y es lo mejor acudir ahí porque, como les decía, son equipos especializados, profesionales especializados. Lo segundo está relacionado también a proteger a la víctima, y que lo íbamos conversando, proteger a la víctima dependiendo de su vulnerabilidad, y las medidas de protección van a ser importantes para evitar cualquier tipo de situación de vulneración de derechos, ¿no? O situación que agrave el riesgo o amenaza de la víctima. Lo tercero, la importancia de conocer los procedimientos y las etapas en los centros de emergencia mujer va a ayudar a que ustedes también puedan exigir que los funcionarios puedan cumplir mejor sus labores. Entonces, como les decía, el objetivo era ¿no? O sea, que ustedes conozcan cómo funcionan los centros de emergencia mujer, qué procedimientos tienen, qué normas tienen, y de esa manera poder exigir lo mejor. El cuarto aspecto está relacionado a que la atención del caso de violencia no solo se enfoca en el procedimiento legal, ¿no? Sino también en la atención a la salud mental de la víctima, ¿ya? Que es importante, o sea, ver que recibe el soporte, las terapias, para que pueda ir sanando en la parte de la salud mental y recuperándose de todo el ciclo de violencia que ha sufrido la víctima. El quinto aspecto está en los casos de violencia sexual también asegurar que en los centros de emergencia mujer, cuando ocurra una situación de esas, se asegure y se garantice sobre todo
que la víctima reciba el kit de emergencia. O sea, los centros de emergencia tienen que asegurar, si por ejemplo es un caso de violencia sexual, que fue hoy día a las 5 de la tarde y se denunció el hecho y se fue al CEN a las 6 de la tarde, el CEN tiene que asegurar de que la víctima, más allá de los procedimientos legales que tiene que seguir, reciba la atención en salud física, ¿no? Física. Y que reciba el kit de emergencia, su píldora de emergencia, su profilaxis, su descarte de VIH, ¿no? Descarte de embarazo, en fin, ¿no? Todo lo que establece para proteger la salud de las víctimas. El quinto aspecto está relacionado, el sexto aspecto está relacionado también a que los centros de emergencia mujer tienen que asegurar la diligencia y la rapidez en cada caso. O sea, los casos no pueden esperar, o sea, no están sujetos a un plazo, o sea, tiene que ser inmediato para proteger realmente a las víctimas y cumple ese objetivo. Lo séptimo que me parece muy importante también es asegurar que haya una investigación que lleve a una sanción en cada caso, ¿no? Y eso va a pasar por la estrategia de defensa que realicen los centros de emergencia mujer. O sea, activar a esta entidad con todo su equipo multidisciplinario ayuda muchas veces a lograr los objetivos que se quieren en cada caso, que es, primero, la sanción, primero la protección a la víctima, la sanción al agresor y la rehabilitación del agresor y también la estabilidad emocional de la víctima. Bien, a ver, hay una pregunta que dice, doctor, muchas veces en las comisarías cuando van a denunciar un acto de violencia les preguntan si quieren o no denunciar, y si lo hacen les dicen que regresen a sus hogares como si ya nada pasara. Es falta de empatía o tal vez falta de capacitación porque muchos no brindan la información correcta. Bueno, en realidad eso está mal, ¿no? Y Cela Paico hace esa pregunta, o sea, claro, cuando se va a denunciar en la comisaría, a veces el personal policial dice, ya, esto ya se solucionó, vayan, regresense, o lleguen a un buen acuerdo. No, no, o sea, la policía, no se olviden, no tiene por qué minimizar o revictimizar más a la víctima. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente recibir la denuncia, están obligados. Si no quisieran recibir, inmediatamente se puede hacer la denuncia ante inspectoría o acudir ustedes a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público, ¿no? A dar cuenta de este mal efectivo policial que está negándose a recibir alguna denuncia policial, ¿no? Alguna denuncia, claro, policial respecto a la víctima, ¿no? Definitivamente son casos que a veces suelen pasar, quizás menos, ¿no? Porque el personal policial sabe que incurre en responsabilidad administrativa y penal negarse a recibir una denuncia, nada más aún en un caso de violencia. Como saben, muchos de estos casos de denuncias prácticamente y lamentablemente son muertes anunciadas, ¿no? Por eso es que las medidas de protección son fundamentales para evitar que haya una situación que termine en un asesinato o en un caso de feminicidio, ¿no? Entonces, eso sin duda ayuda mucho a que las víctimas puedan, sobre todo, tener un procedimiento que sea el más adecuado y que sobre todo genere una situación de protección, ¿no? De protección, como les decía yo, de protección inmediata para asegurar, digamos, asegurar sobre todo, primero, la protección a la víctima, y reiterarles ahí, ¿no? Segundo, la investigación, y tercero, la sanción. Pero siempre todo esto va acompañado, sin duda, de las medidas de protección que son importantes y siguiendo todo este procedimiento fundamental, ¿no? Bueno, no sé, jóvenes, si hay alguna pregunta más que ustedes quieran realizar para ir concluyendo este curso del día de hoy, 27 de julio. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, bueno, por mi parte, sobre esta exposición, agradecerles haber compartido con ustedes o intercambiado algunas apreciaciones, experiencias, que hayan compartido sus casos. Es importante que ustedes mantengan y conozcan este procedimiento, sobre todo en los centros de emergencia mujer, ¿no? Ya he entregado las diapositivas, los marcos normativos también que les van a ayudar. Y cualquier inquietud, yo también estoy dejando mi celular, mi correo personal, pueden hacérmelo llegar, con mucho gusto poder compartir con ustedes mi experiencia
en este tipo de manejo de estos casos. Muchas gracias y deseo que todo les vaya bien y que pasen unas felices fiestas patrias también. No sé si finalmente hay algo más con el administrador de sala.